Vamos a comenzar con el doctor César Delgado Gembes, egresado y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y además trabajador del Congreso de la República, sitio al que ingresó muy joven, ¿no es cierto? Y tuvo la oportunidad de tener muchos cargos. De verdad que es inmensa la lista, pero voy a resaltar algunos. Jefe del Departamento de Relatoría, Agenda y Actas, director técnico de la Oficina de Iniciativas Parlamentarias de la Cámara de Diputados, suboficial mayor de la Cámara de Diputados y del Congreso, así como oficial mayor del Congreso de la República. Y lo paro ahí porque, como le digo, la lista es bastante larga. Pero hoy yo quiero agradecerle, doctor Delgado, de que nos haya aceptado la invitación para algo tan importante como es la presentación de su libro, o hablar de su libro, La responsabilidad política del presidente de la República. Tema que está bastante en boga en estos momentos. Es un libro que todavía no sale a la venta, según lo que me ha explicado, ¿no? Está por salir, sí. Está por salir a la venta ya la editora le ha informado. Y es uno de los tantos libros que nos está regalando, ya que desde 1992, ¿no es cierto?, viene usted haciendo muchos libros, siempre relacionados con la labor parlamentaria. Ahora, dígame, señor, doctor Gembes, ¿qué le motivó a hacer este libro? Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Jimena, por la invitación. Yo me siento honrado y halagado de estar presente en tu programa. Es una oportunidad muy importante para estar en contacto con los vecinos a través de un medio de comunicación. Como tú me señalas, la mía es una especialidad más bien rebuscada, porque no hay muchos quienes se interesen en dedicarse solo al estudio, al análisis de las instituciones parlamentarias. En este caso he publicado, o va a salir próximamente, mi libro que tú has mencionado, La responsabilidad política del presidente de la República, indemnidad temporal, vacancia y acusación constitucional. La motivación principal que he tenido para realizar este aporte ha sido, en primer lugar, la preocupación que siempre he tenido sobre la relación que debe existir entre el derecho, la política y la moral. Esta es una institución típica en la que hay quienes sostienen que las responsabilidades políticas del presidente de la República admiten únicamente una consideración de carácter jurídico, pero cuando hablamos de lo legal, de lo jurídico, de lo constitucional, no podemos evitar reconocer que el orden legal es antes un orden social y un orden político. Así es. Entonces, cuando hablamos de las responsabilidades políticas de un alto funcionario, del más alto funcionario de la República, como es el jefe de Estado y jefe de gobierno, no podemos evitar reconocer que cuando la Constitución se refiere al presidente de la República, lo hace pensando en un funcionario que debe contar con idoneidad moral y política. Entonces, cuando se analizan las causales por las que el presidente de la República permanece o debe ser removido del cargo, no puede evitarse relacionar la permanencia del presidente de la República respecto de esa idoneidad política y moral que justifica que él se mantenga como jefe de Estado y como jefe de gobierno en el Perú. Y para usted, ¿qué alcance tiene esta seguridad o indemnidad de permanencia del presidente en el cargo? Bueno, la Constitución le reconoce al presidente de la República un estatus de privilegio, que consiste en que el presidente de la República no puede ser acusado durante su periodo
constitucional, sino por las causales que expresamente se mencionan en el artículo 117 de la Constitución, que son traición a la patria, impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o locales, impedir el funcionamiento del Congreso o impedir el funcionamiento de los órganos del sistema electoral, y por último, que haya sido procesado a través de las causales que tienen que ver con la acusación constitucional. Entonces, el presidente de la República en principio es elegido por un periodo, pero que él culmine su mandato antes de vencido ese periodo depende de que se haya cumplido con las alternativas que menciona el artículo 117. En la actualidad, por ejemplo, existe en curso una denuncia constitucional contra el presidente de la República que se presentó el día 1 de febrero por personas particulares y que ha sido hecha suya por dos congresistas, por la congresista Norma Yarro y por el congresista José Cueto. Entonces, esa es una opción y la denuncia ha sido presentada precisamente por traición a la patria. Entonces, fuera de los casos que han sido de conocimiento público, donde ha habido dos intentos de vacancia, existe esta otra alternativa que es la acusación constitucional, en este caso por traición a la patria. Y para usted, ¿qué diferencias y efectos producen los procesos de acusación constitucional, de vacancia y de suspensión del mandato presidencial? Bueno, los efectos de cada uno de estos procesos en relación con el presidente de la República son diversos. Primero que todo, un proceso de vacancia es un proceso comparativamente rápido, a diferencia de lo que ocurre con un proceso de acusación constitucional. El proceso de suspensión es similar al proceso de vacancia porque se produce una contingencia de carácter físico o de carácter moral que exige que el presidente sea suspendido en el ejercicio del cargo. Una modalidad de suspensión en el caso del presidente también puede ser que se le suspenda como resultado de una acusación constitucional. Entonces, primero, el proceso de vacancia es más corto, es más reducido. El proceso de acusación constitucional, como lo acabo de mencionar, se ha presentado una denuncia constitucional en febrero, estamos en mayo, y todavía no se presenta el informe de pertinencia de pruebas por el congresista ponente o delegado, que tengo entendido que es el congresista Wilson Soto de Acción Popular. Entonces, un proceso que si existe el ánimo, si existe la voluntad, si existe la disposición de llevarlo adelante sin dudas ni murmuraciones, no debería tardar, en el peor de los casos, 3 meses, cuando hay voluntad política. Pero ya han pasado febrero, marzo, abril, mayo, 4 meses y todavía la audiencia no ha tenido lugar en la subcomisión de acusaciones constitucionales porque el congresista ponente todavía no ha hecho su informe de pertinencia de pruebas. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de cómo el proceso de acusación constitucional puede ser mucho más largo que un proceso de vacancia, y el proceso de suspensión es semejante al proceso de vacancia. Eso es en cuanto a al largo, a la duración de los procesos, pero en cuanto a las consecuencias son que en la vacancia el presidente es destituido por una permanente incapacidad moral, así como por otras causales. Un proceso de vacancia también puede ser por muerte, por renuncia, por no haber retornado de un viaje al exterior fuera del permiso que otorga el Congreso, porque no haya cumplido con salir previa autorización del Congreso, y finalmente si es que el presidente ha sido sancionado con un proceso de acusación constitucional. Esas son las causales por las que un presidente vaca, ¿no? Las causales por las que el presidente de la República durante su mandato puede ser destituido son las que he mencionado, que están en el artículo 117, por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, y el impedimento del funcionamiento del sistema electoral y del Congreso. ¿Y cuáles son los límites que tiene el Congreso ante estos procedimientos? Ese tema está estrictamente vinculado al análisis que hay que hacer respecto
de la relación entre el derecho y la moral. Como la opinión pública ya conoce, hay quienes sostienen que el concepto de permanente incapacidad moral debe ser interpretado como una incapacidad mental. Incluso han sido parte de este criterio dos ex magistrados del Tribunal Constitucional aún vivos, que son la señora Marianela Ledesma y el señor Eloy Espinosa Saldaña Barrera. Fallecido también Carlos Ramos Núñez, él también era de la misma opinión, que debía entenderse que se trataba de un caso de incapacidad mental, ¿no? Sin embargo, este tipo de interpretación primero pone en duda que exista la posibilidad de que el Parlamento pueda emitir idóneamente un juicio sobre la moralidad en la conducta y en el comportamiento del presidente de la República, y por otro lado se basan en una interpretación de la intención que tuvo el legislador en el año 1839, que se supone es una institución que se trajo de Francia, donde el concepto de moralidad está vinculado también a la incapacidad mental. Sin embargo, esa es una interpretación, a mi juicio, bastante difícil de soportarse por quienes deben operar el sistema, porque estamos asumiendo que es posible conocer la intención del legislador del siglo XIX, de 1839, como si no hubieran transcurrido más de 200 años prácticamente, y por otro lado, como si fuera irrelevante para el Perú tener a un presidente de la República que hubiera cometido, por ejemplo, delitos comunes o que hubiera cometido flagrantes violaciones en la ética pública. El Congreso es un garante de la ética pública y quienes representan la voluntad del pueblo son quienes encarnan conceptos radicales, básicos de la ética pública en el Perú. Qué interesante todo lo que nos comenta. En realidad son temas, si bien es cierto, son legales, pero que involucran a todo el país, porque las consecuencias las sufrimos todos los pobladores, todos los vecinos del Perú, ante, bueno, hemos pasado ya un quinquenio, ¿no?, de inestabilidad política. Espero no estemos ingresando a otro quinquenio de inestabilidad política. Y yo ahora ya me quiero centrar un poquito más en su libro. ¿Cuál es el mensaje que usted quiere dar a través de este libro? Bueno, en primer lugar, yo creo que es un mensaje de la responsabilidad con la que debe ejercitarse los cargos, tanto el presidente de la República como del Congreso. El Congreso no tiene potestades ilimitadas para evaluar la conducta moral del presidente de la República. Existen ciertos parámetros, existen ciertas condiciones que debe reunir el juicio moral del Congreso respecto del presidente de la República. Así como se le exige responsabilidad al presidente, la responsabilidad del Congreso es guiarse primero que todo por la verdad. Y en segundo lugar, que hayan relaciones de proporcionalidad, de idoneidad, de necesidad, de manera que si es que solo si el presidente de la República está afectando la gobernabilidad del país y por lo tanto su permanencia es una condición que afecta la gobernabilidad del país debido a las insuficiencias de carácter ético o moral en su conducta o en su juicio moral, solamente en ese caso el Congreso debiera poder acceder a la vacancia. Lamentablemente nos encontramos en una situación en la que el juicio sobre la verdad también está afectado en algunos casos por intereses que tienen que ver con personas que pertenecen a partidos políticos que votan por razones diferentes a las de la verdad, sino más bien por intereses particulares. Desafortunadamente, nuestros congresistas, muchos, no digo todos, muchos, o algunos, espero que sí, que sea más reducido, tienen esa actitud, ¿no? Yo te agradezco mucho la presencia y la explicación que nos has dado tan interesante. De verdad que todos nuestros vecinos van a estar muy satisfechos de poder conocer por qué se da la vacancia, por qué no se debe dar la vacancia, por qué puede ser juzgado un presidente de la República. Yo te pediría
antes de que te despidas, si nos puedes dar tu teléfono para que alguna persona que quiera conversar contigo te pueda llamar. Bueno, con el mayor gusto. Yo estoy a disposición sobre todo de quienes tengan interés en conocer las instituciones parlamentarias y cuando se interesen en la compra del libro, yo sé que el libro va a estar a disposición del público en unas 3 semanas, principalmente en las librerías de mayor acceso. Mi teléfono es el 99-527-0327. ¿Puedes repetirlo, por favor? 99-527-0327. Ok. Muchísimas gracias, César. Te agradezco de corazón tu presencia acá. Estoy celebrando mi primer mes acá y como dije, tú eres un invitado de lujo. Muchas gracias, Jimena. El haber ocupado cargos tan importantes dentro del Congreso Nacional te da esa sapiencia para poder hablarnos y poder escribir tus libros. Porque, ¿cuántos son? Porque desde el 92 a la fecha... 15, ya tengo 15 libros. 15 libros. Sobre materia parlamentaria. Aparte tengo 3 poemarios. Ah, mira, es una nueva faceta. Sí. Qué bien, te felicito. Muchísimas gracias.